palabra. Padre, te damos gracias en este tiempo especial. Gracias porque tú nos brindas, Señor, estas plataformas, estos medios, Señor, para seguir, Señor, conociéndote más, para seguir, Señor, ahondando más en tu palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por cada persona conectada, porque haya hambre y sed de tu palabra, Señor. Te pedimos que tomes tú el control, que sujetes este tiempo, estas horas, y que todo lo que se vaya a hablar, Señor, sea palabra tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de un tema que pienso yo que es bastante, podemos ahondar y hablar mucho de este tema de las emociones, pero vamos a tocar básicamente tres puntos acerca de este tema que puede ser muy denso, y es lo que ha dicho Jesús sobre el alma y las emociones. Entonces, empezamos el contenido básicamente, como les digo, van a ser como 3 puntos puntuales y vamos a hacer como una breve introducción de las almas, de las emociones, de qué estamos hechos nosotros los seres humanos, cómo nos creó el Señor, y vamos a tocar una de las emociones que yo creo que nos afecta pues a muchos. Estamos como que infectados, por decirlo de alguna manera, de la ira, del afán, de la ansiedad, y una en particular que es la lámpara del cuerpo, de la que nos habla la palabra, refiriéndose a nuestros ojos, de lo que ven nuestros ojos, de lo que permitimos que entre a nuestro cuerpo y que pueda realmente contaminarnos. Puede pasar. Listo. Entonces, vamos a entrar, digamos, como en una breve descripción acerca de qué estamos compuestos nosotros, los seres humanos, los hombres, mujeres, niños, niñas, o sea, en términos generales, estamos compuestos por 3 áreas o 3 componentes, por decirlo así. De hecho, hay una palabra que dice tripartito, quiere decir que estamos como quien dice compuestos o divididos en 3 grandes partes, ¿verdad? Y es el espíritu, el alma y el cuerpo. Creo que este tema, pues, muchas veces se ha hablado de que nosotros no solamente somos emoción, no solamente somos cuerpo, ¿verdad? Hay algo que debe o debería dominar por encima del alma y del cuerpo, y que es el espíritu, y vamos a empezar con eso. Entonces, el espíritu, y aquí lo coloco con E minúscula, porque sabemos que en la palabra, cuando se habla de espíritu con E mayúscula, pues denota o hace referencia al Espíritu Santo de Dios. Entonces hay que tener como esas dos diferencias, ¿cierto? Entre el espíritu que el Señor nos ha colocado dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y que básicamente es lo que nos permite relacionarnos con Dios. Digamos que eso es lo que nos permite conectarnos con Él, ¿sí? Pero por otro lado tenemos lo físico, ¿verdad? Que es el cuerpo, este estuche del que estamos, digamos, hechos, ¿verdad? Que nosotros podemos palpar y ver que tenemos unas extremidades, tenemos unos órganos, con el cuerpo pues nos podemos movilizar, hacer muchas cosas, ¿verdad? Y obviamente el cuerpo básicamente está vinculado a lo que podemos ver físicamente en lo natural y en lo terrenal. Y bueno, ahondar un poquito más en el tema del alma. Como seres humanos, pues obviamente tenemos emociones, tenemos sentimientos, tenemos raciocinio, tenemos capacidad para tomar decisiones. Y algo muy importante en lo que quiero enfatizar es en lo que dice la palabra en Génesis 2:7. Y aquí el Señor nos da cierta luz acerca de, bueno, de qué estamos realmente nosotros compuestos. Y mira lo que dice la palabra. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre un alma viviente. Entonces mira que lo primero que, por decirlo así, lo primero que creó Dios, ¿verdad? Tomó del polvo, o sea, de la materia que ya había en la tierra, ¿verdad? Tomó de ese polvo y nos formó, ¿sí? Entonces, esto, digamos, hace alegoría o hace alusión
a algo físico, algo que realmente es palpable, algo que yo puedo tomar, que puedo tocar, que puedo ver, ¿verdad? Pero también habla, y más adelante después que dice del polvo, habla y dice, y alentó en su nariz soplo de vida, es decir, una vez hecho o formado, ¿verdad? Él sopló aliento de vida, y este aliento de vida claramente digamos, refleja o quiere decir que está hablando de ese espíritu que colocó Dios en nuestro ser para podernos comunicar con Él. Y dice que como resultado, dice, y fue el hombre, sí, después que lo formó, después que le dio aliento de vida, dice, y fue el hombre un alma viviente, es decir, un ente que se puede mover por sí solo, que puede comunicarse con Dios, o sea, que tiene la habilidad y la capacidad de comunicarse con Dios por ese aliento de vida y que obviamente es un alma viviente, ¿sí? Entonces, dentro de esa alma, digamos, se encierra nuestra personalidad. Por eso podemos ver que, o sea, no hay como que una persona que se parezca o que sea idéntica en su comportamiento o en su personalidad a otra, porque cada una en su personalidad es única y muy genuina, ¿verdad? Y esa personalidad realmente denota tres grandes rasgos, seguramente que podríamos aquí hablar muchísimo acerca de esto, pero solamente es como para mencionarlo y tener como una idea general de lo que abarca el alma. Y básicamente, pues, la psicología lo divide como en estos tres grandes conceptos, que es el intelecto, las emociones y la voluntad. Entonces, en el intelecto, pues, está todo el raciocinio, el pensamiento, la capacidad para aprender, la capacidad de elocuencia, o sea, de muchas cosas que nosotros podemos desarrollar con nuestro cerebro, de aprender cosas, de ser, no sé, de estudiar mucho. Sí, entonces realmente vemos que en el intelecto nosotros podemos desarrollarnos mucho, ser profesionales, tener muchas carreras, ¿verdad? O sea, digamos que eso también hace parte del alma, pero también hay una parte que son las emociones. Entonces, en las emociones tenemos todo lo que es los sentimientos, y en los sentimientos, bueno, ahí para gustos los colores, ¿verdad? O sea, tenemos desde lo más feliz hasta, yo digo que hasta desde lo más feliz hasta lo más, no sé, oscuro o cosas que pueden generarse dentro de nosotros. Aún la palabra, recordando un poco, dice que de dónde vienen los pleitos y las contiendas, y allí es donde dice, o sea, viene como desde el interior de nuestros miembros, o sea, viene desde adentro, y muchas veces esas cosas están allí encerradas en nuestra alma, ¿verdad? Y que puede ser la furia, el odio, la intolerancia, el resentimiento, la falta de perdón. Entonces, todo eso está abarcado dentro del alma, ¿verdad? Pero también hay otra que es la voluntad, y es la capacidad que tenemos como seres humanos de tomar decisiones. Entonces, realmente somos almas vivientes, ¿verdad? Que viven en un cuerpo y que están en la capacidad de comunicarse con su creador. Por tanto, no hay ninguna excusa de que alguien pueda decir, ay, es que yo soy incompleta, o es que tengo problemas porque me falta algo. No, o sea, realmente para nosotros, y de la manera en que nosotros vemos lo que dice Génesis 2:7, o sea, nosotros fuimos creados de una manera completa, y realmente todo lo que colocó o depositó Dios en nuestra vida es suficiente para lograr ese propósito por el cual nosotros fuimos llamados, ¿cierto? Pero en esta ocasión, para no de pronto desviarme en este tema, vamos a tocar específicamente el tema del alma, porque obviamente si nosotros dependiéramos de nuestro intelecto, de nuestra razón, de pensar coherentemente y no se interpusieran las emociones, ¿verdad? Tal vez otras decisiones hubiéramos tomado en diferentes puntos de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, a veces las emociones lo que hacen en nuestras vidas es como que torcernos el camino y tomar una mala decisión a causa de una emoción o de un sentimiento que no nos dejó ver claramente el camino por el cual teníamos que andar, ¿verdad? Ahora, miremos ahora, digamos, en Jesús, cómo se afloró
esta área del alma, porque podemos decir, sí, Jesús es Dios, claro que sí, pero así como desde la primera clase empezamos a hablar de Jesús, hoy también te digo eso, Jesús es Dios, pero también es hombre, y como hombre también afloraron en él muchas emociones, ¿sí? Es decir, él no fue, digamos, ajeno o que las emociones fueron transparentes para él, o sea, él no era como que, uy, el cuerpo glorioso aquí en vida, no, él tenía las mismas necesidades que tú y yo, tanto biológicamente, físicamente, emocionalmente, y que obviamente tanto su cuerpo como su alma estaban sometidos a su espíritu, y era su espíritu el que se conectaba al espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso vemos que en Jesús se cumple la palabra que dice que en él no hubo pecado y que su voluntad fue hacer la voluntad del Padre. Quiere decir que aún sus decisiones en su voluntad no fue satisfacer sus emociones, satisfacer su intelecto o su alma, sino satisfacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Sometiendo su cuerpo y su alma a la voluntad de Dios. Ahora, aquí yo hice una lista y puede ser interminable o puede ser más larga, ¿verdad? Pero yo aquí coloqué aquellas cosas de lo que nos habla la palabra, de aquellas emociones o de aquellos sentimientos que afloraron en Jesús como hombre, ¿verdad? Entonces podemos decir que Jesús amó, Jesús perdonó, Jesús lloró, Jesús cayó, Jesús se enojó, sintió dolor, sintió soledad, sintió angustia, Jesús tuvo compasión, es decir, en él realmente, digamos, era un hombre como tú y yo, como tú y como yo, que experimentaba toda clase de emociones, pero la diferencia entre él y nosotros es que él sí pudo someter y pudo controlar cada una de estas emociones para que no fueran, como quien dice, eclipsadas ante la voluntad del Señor, ¿verdad? No fueran como ese tropiezo. Ahora, vamos a empezar con la primera, por decirlo así, la primera emoción o el primer sentimiento de esta clase, que es la ira. Y cuando encontré esta imagen que me dio, o sea, fue muy chistosa leerla porque dice, Dios, dame paciencia porque si me das fuerza, lo mato. Y realmente a veces oramos en ese sentido, estamos como que con un corazón cargado, enojado, mejor dicho, que si alguien me mira, pues mato y como dicen por ahí, y como el muerto, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros oramos de manera errada, ¿verdad? Diciendo al Señor, dame paciencia, cuando es algo que realmente el Señor nos permite a nosotros hacer que eso crezca en nosotros y se desarrolle en nosotros, porque realmente la paciencia lo que va a hacer es apaciguar esos cuadros de ira. Lo que quiere decir es que en algún momento sí los vamos a experimentar. El tema es cómo lo manejamos, ¿verdad? Entonces muchas veces le estamos pidiendo al Señor algo que nosotros tenemos que desarrollar, nosotros tenemos que controlar. Y aún la palabra nos enseña que el Señor nos ha dado dominio propio. Quiere decir que todas esas emociones, ¿verdad? Porque entendemos que si el Señor nos dio alma, ¿verdad? Sobre ella están también todas esas emociones de toda clase, ¿verdad? Pero que está en nosotros poderla desarrollar y formar realmente en nosotros el carácter de Cristo y no el carácter mío porque ya soy así y nadie me puede cambiar, ¿verdad? Entonces vamos a ver a la luz de la palabra qué dice Jesús acerca de la ira. Y vamos a Mateo 5, 21, 26. Y mire lo que dice. Recuerden que hace mucho tiempo Moisés dijo, no maten, pues si alguien mata a otro será castigado. Pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje con otro tendrá que ir a juicio. Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Por eso, si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios y allí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar, ve de inmediato a reconciliarte con esa persona y después de eso regresa a presentar tu ofrenda a Dios.
Si alguien te acusa de haberle hecho algo malo, arregla el problema con esa persona antes de que te entregue al juez. Si no, el juez le ordenará a un policía que te lleve a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí sin que antes pagues hasta la última moneda que debas. Entonces, llama la atención que cuando la palabra hace referencia de la ira, el Señor lo primero que hace es entrar o dar apertura con una palabra de la ley judía, ¿verdad? De esas leyes que fueron entregadas en los tiempos de Moisés, y hace realmente una reflexión o un paralelismo entre el homicidio, ¿verdad? Y el enojo. Entonces, algo que me llama la atención y que en versículos anteriores se habla mucho acerca de la ley, ¿verdad? Y para ellos, y quiero hacerte como un paréntesis aquí, porque para los judíos la ley era tan reverente que una de las cosas que ellos hacían cuando entraban al templo era abrir, era extender, ¿verdad? La ley y pasarla como alrededor de las personas que estaban ahí para que todas las personas dieran reverencia a la ley porque era la palabra de Dios. Es decir, que para ellos era una figura tan reverente que ellos no toleraban o no aceptaban que nadie ni nada de este mundo pudiera alterar o agregarle o decir algo más sobre lo que ya estaba escrito. ¿Por qué te digo esto? Porque el Señor toma como base para hablar de la ira una palabra que reposaba en la palabra de Dios, en la ley que los judíos conocían perfectamente. Entonces, realmente, para Jesús, y creo que de esa parte creo que la va a hablar el pastor Ramón un poco acerca de la ley, realmente para Jesús la ley era de suma importancia, es decir, él no vino a quitarla ni a desmontarla, ¿verdad? Pero para ellos, como yo te decía ahorita, para ellos era algo tan reverente que alguien que le pudiera mover o quitar una palabra, mejor dicho, o sea, merecía la muerte. O sea, realmente estaba fuera de lugar, ¿verdad? Pero aquí empezó a pasar algo en esa intervención del Señor, porque él tomaba de lo que ellos conocían de la ley y empezaba a enseñarles sobre ella. Es decir, él tomaba como base lo que ellos conocían y empezaba a decirles acerca de algo mucho más importante. ¿Y a qué quiero llegar con esto? A que la ley decía, oye, no mates, pero el Señor quería hacer eco en los corazones de cada uno de ellos para decirle, oye, no tanto es que lo hagas, sino que también es importante que no es solamente que cometas el hecho, sino que se anide en tu pensamiento algo en contra del hermano. Entonces, él no solamente quería poner sobre la mesa las acciones, sino también los pensamientos del ser humano. Él decía, oye, sí, es malo matar, pero también es malo que tú te enojes y que ese enojo vaya a provocar hasta cosas que de las cuales te vayas a arrepentir. Entonces, aquí en el versículo 22, fíjate cómo empieza, cómo aborda realmente la palabra y dice, pero ahora yo les aseguro. Entonces, si nosotros entendemos que para el judío era tan importante la palabra y que no se le tenía que agregar nada, para ellos era muy osado escuchar a Jesús hablando en un término propio, ¿sí? Cuando los escribas hablaban de la palabra, ellos no se referían a término propio, sino que ellos hablaban en tercera persona, porque el Señor dice, ¿sí? Pero aquí hay uno que no está diciendo eso, sino que está diciendo porque yo digo. Entonces, créame que cuando, o sea, ponernos en ese momento y en ese punto cultural del judío, ver cómo Jesús les habla a término propio, era como decir, oye, o sea, estás blasfemando, estás diciendo, le estás agregando, le estás poniendo cosas a la palabra de Dios. Pero como ellos no tenían la revelación de quién le estaba hablando, por eso ellos no, o sea, rechazaban realmente esta palabra. Entonces, ¿qué era lo que les estaba diciendo realmente el Señor? Oye, tanto el asesino como la persona que se enoja, o sea,
lo tienen que llevar a juicio, tienen que presentarlo frente a un tribunal y allí lo van a encontrar culpable por lo que han hecho, ¿verdad? Y era lo que te decía ahorita, no solamente el hacer para Dios era importante, sino el pensar y el sentir, ¿sí? Entonces, aquí hay una frase que resalté y dice, no basta con evitar asesinar. Tú dices, yo estoy en paz con Dios porque no he asesinado. Pero el problema aquí es que no es solamente que evites hacer eso, sino que también evites pensar en cosas que realmente a Dios no le agrada, en enojarte, en pensar en tu corazón con odio hacia otra persona, ¿verdad? Y me llamó la atención esta imagen que pueden ver aquí a mano derecha, porque fíjense que la raíz del árbol, aquí lo representan como esos pensamientos, esos sentimientos y esas acciones que como seres humanos hacemos, ¿verdad? Primero lo pensamos, tal vez lo sentimos, pero frente a eso vamos a generar una acción. Entonces, para Dios es importante lo primero. O sea, ¿qué es lo que yo estoy pensando? Porque ese pensamiento va a generar en mí un sentimiento y ese sentimiento va a generar una acción, ¿verdad? Y es allí cuando vamos a ver un resultado que, bueno, aquí lo representa como, bueno, esto es la raíz y esto ya es el árbol que va creciendo de acuerdo a lo que tengo dentro, ¿verdad? Entonces, realmente el Señor no solamente está viendo el árbol, sino que Él también está viendo con lupa de qué está hecha tu raíz. ¿Mm? Entonces, tú puedes decir, oye, yo no mato, yo no robo, yo no hago nada así que me lleve a la cárcel ni que me lleve a juicio, pero aún la palabra nos está diciendo y aún el Señor cuando dice, pero ahora yo les aseguro, ¿verdad? Que cada vez que tú te enojes con alguien, ¿verdad? Tú vas a ir a juicio. O sea, vas a ser juzgado. Y mire qué palabra tan fuerte, porque cometiste un error de enojarte, vas a ir a juicio. ¿Mm? O sea, por cada palabra, por cada cosa que hayas anidado en tu corazón, eso aún se puede convertir en tu contra, porque aún Dios como juez no puede quedarse con nada y Él te va a juzgar conforme a tus obras. Entonces, mientras que el pueblo judío solamente estaba mirando de la tierra para arriba, ¿verdad? Si lo vemos a nivel de la imagen, si los judíos solo estaban mirando del tronco para arriba, el Señor aquí estaba como rompiendo sus esquemas y sus pensamientos para decirle, oye, no solamente mires el árbol, necesitas también mirar hacia adentro. ¿Qué es lo que tienes tú en tus raíces que se está generando todo este fruto, verdad? Por eso aún la palabra lo dice, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Ahora tú dirás, bueno, pero es que tal vez esas cosas no se afloran. Sí, no se afloran, pero a Dios no lo podemos engañar. Tú no puedes engañar al Señor cuando tú en algún momento en tu ira pensaste en hacer algo, un plan para hacerle maldad a otra persona. O sea, ya quedó escrito en ese libro de cosas que nosotros estamos diciendo y haciendo, ¿verdad? Ahora, vamos a mirar a nivel ya conceptual lo que significa la ira. Aquí coloqué las dos, la ira y el enojo, y mire lo que dice. El enojo, sentimiento desagradable que experimentamos cuando nos sentimos contrariados o atropellados. La ira es emoción compuesta por un conjunto de sentimientos negativos que puede conllevar a actos de violencia. Entonces, fíjense que una está como en un mayor grado que la otra, ¿cierto? Mientras que el enojo en realidad es como ese sentimiento desagradable, eso que uno dice, uy, me siento indignado por la injusticia que está pasando en el país, porque bueno, y te enojas frente a cosas que tú realmente no puedes ni controlar, ¿verdad? Exteriormente, ¿verdad? Entonces, hay algo aún mayor del enojo y es la ira, porque ya habla de que la ira en realidad cuando se genera y explota de manera no controlada, lleva a actos de violencia. Por eso, aun cuando sabemos que esto no lo dijo el Señor, pero cuando la palabra dice, oye, o sea, tienes derecho a enojarte, pero sin que eso te lleve a pecar. La ira es esa línea delgada o ese estado en el que tú tienes que pensar bien las cosas para que una vez explote, no te lleve a cometer esos actos de violencia, ¿verdad? Entonces,
realmente son cosas que frente al mundo como tal, pues está mal. Cuando tú ves la noticia de que alguien importante se enojó y la típica frase es que usted no sabe quién soy yo y no sé qué, entonces uno piensa, oye, o sea, a pesar de que tenga una investidura, a pesar de que tenga un cargo alto, realmente está reventando, está estallando y está como que dejándose ver por su orgullo y bueno, muchas emociones allí que nos dejan ver que realmente no es aprobado eso, ¿verdad? Y a pesar de que, bueno, se ve mucho a nivel mundial, en las familias, en todo lado, pues son cosas que el Señor no va a aceptar y lo que dice la palabra y lo que dice el Señor es que seremos juzgados. Dice, el Señor mira el corazón, ¿sí? Y vuelvo y te digo, tú tal vez dices, bueno, tengo una buena carta de presentación porque nunca he cometido homicidio, pero en el corazón, ¿cuántos homicidios no habrás cometido? O no habremos, porque es que realmente nadie, o sea, nadie se salva de esto, ¿verdad? Entonces, el Señor mira realmente el corazón, no solamente las obras, el mundo solamente ve las obras, pero el Señor mira también el corazón, ¿verdad? Mira aquellas cosas que realmente, aunque nunca las llegaste a ejecutar, pero sí las pensaste en tu corazón. Cuando a veces decimos, ojalá se caiga, ojalá le vaya mal en ese trabajo, ojalá, ¿verdad? Y entonces estamos con esa ira contenida que no, o sea, que realmente queremos hacerle el mal a la otra persona y aunque no se lo decimos, aunque no lo expresamos en nuestro corazón, ya estamos cometiendo homicidio, ¿verdad? Y yo creo que nos ha pasado muchas veces cuando estamos en esa ira que no podemos controlar y sale a veces de nuestra boca cosas que desafortunadamente después que salen difícil, ¿verdad? Poderlas recoger, poder hacer un control Z para retroceder y decir, oye, perdón, no, o sea, ya las botaste, ya las sacaste, nada que hacer, ¿verdad? El problema es que después de ello nos toca restituir y muchas veces eso es lo que nos cuesta, porque sí es fácil pedir perdón, pero ¿cómo restituimos? ¿Cómo le sanamos el corazón de la otra persona? ¿Verdad? Entonces, bueno, continuamos. Bueno, aquí tengo varias cosas que decir. Dice, el hombre es hecho a la imagen de Dios y tiene, por lo tanto, la capacidad de reaccionar con indignación frente a la maldad de la injusticia. Esa capacidad, sin embargo, ha de ser ejercida siempre sujeta a la virtud del dominio propio. Y vuelvo y te digo, el Señor nos ha dado espíritu de dominio propio, o sea, para poder nosotros dominarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y aquí podemos entender algo importante y es que podríamos decir que tenemos hasta cierto punto licencia, ¿sí? Para decir, oye, tengo licencia para enojarme, sí, porque te puedes indignar por algo, sí, porque no puedes estar de acuerdo con algo, sí, porque de hecho somos alma y el Señor nos entregó emociones y esas emociones tendrán que aflorarse. El tema es que yo debo tener el carácter de Cristo para aprender a dominar esas emociones, ¿verdad? Ahora, aquí hay algo importante y es entender, como decía ahorita, que la ira no necesariamente es pecaminosa, ¿verdad? Dice, así como Dios es tardo para la ira, debemos también imitarle. Por tanto, no es bueno airarse con rapidez. Y aquí hay algo que me gusta mucho porque, y eso lo vamos a ver en Jesús ahorita en un pasaje que vamos a ver, y yo sé que muchos de ustedes ya conocen ese mensaje, pero hay algo que es importante también recalcar y que aún en el Antiguo Testamento se habla, es como que cuando la palabra dice, oye, el celo de Dios me consume, o sea, hay algo que realmente está dentro de ti, que genera como esa controversia entre lo que está pasando afuera y lo que el Señor ya ha impregnado en ti, y es la santidad. Cuando tú realmente estás lleno de la santidad de Dios y tú estás viendo algo que está en contra de lo que ya Dios ha impregnado en ti, entra lo que en la palabra se habla o se dice el celo de Dios, el celo vivo de Dios, ¿verdad? Y de esto te voy a hablar ahorita más tarde, o sea, creo que en 2 slides, porque eso fue precisamente lo que le pasó a Jesús
cuando entró al templo, ¿verdad? Y ahí podemos decir, oye, pero es que Jesús también se airó, es que Jesús también se enojó, sí, pero vamos a ver que esa ira de él no fue una ira descontrolada, no fue una ira que estalló e hizo daño a todo el mundo, no, sino que él tenía realmente que establecer la santidad de Dios y hablar realmente palabra de Dios en ese momento para que realmente no se hiciera conforme a las costumbres de los judíos o conforme a la manera en que ellos habían distorsionado la manera de ver el templo, y tenía él que poner un orden. Entonces, cuando hay ese celo de Dios, tú tendrás que levantarte, levantar la voz y ejercer la autoridad que Dios te ha dado para sacar lo que tengas que sacar, para remover lo que tengas que remover. Entonces, por eso es que a veces dice la gente, ay, pero es que ese pastor sí grita. Oye, ese pastor, ¿por qué habla así? Pero ¿por qué no nos habla en amor? Pero es que realmente, mira, cuando el celo de Dios entra o cuando hay algo en ti que no, tú no puedes tolerar lo que está pasando, o sea, tú tienes que tomar acción, no te puedes quedar callado, no puedes estar pasivo, ¿verdad? Y de eso es que se habla cuando vemos el caso de que, oye, sí, Jesús se airó, ¿verdad? Ahora, hay dos conceptos, o sea, dos palabras en idioma griego que me llamó la atención y quiero presentarlas porque realmente hay diferencia entre esa ira que de pronto llegó algo, te indignó, tú reventaste, dijiste lo que tenías que decir y ya, punto pelota, o sea, ahí se acabó, ya, murió, ¿verdad? Y ya al segundo, a la media hora, ya tú no te acuerdas de eso y sigues normal con la otra persona. Bien, pero hay otra ira que es la de larga vida. Es la que tú la tienes ahí como dice aquí el concepto, con esa llamita baja, y cada vez como que cada vez que llega como esos pensamientos o esas cosas, es como ¡pum! Le subes la llama como para mantenerla ahí fuerte. Y cuando ya como que se te baja, la dejas ahí, pero en llamita baja. Es decir, siempre va a estar latente en tu corazón. Entonces vamos a leer lo que dice. La palabra timos, realmente no sé cómo se pronuncia, dice, la llama, o sea, haciendo referencia a la ira, dice, la llama que prende en la paja seca es la ira que se inflama rápidamente y que se consume con la misma rapidez. Sí, o sea, así como llegó, se fue, punto. Pero hay otra que dice orgué. Y mira lo que dice, es la ira de larga vida. Es la ira de la persona que arropa su rabia para mantenerla calientita. Es la ira que uno cultiva y no deja morir. Es que cada vez que te hablan del tema, tú revientas. Es que cada vez que te hablan del mismo tema, no lo superas. Es que cada vez que te dicen lo mismo, estás tú con el tiquiti y las mismas palabras que ofenden. Es decir, hay algo en lo que tienes que revisar tu corazón, porque entonces está allí esa ira orgué que realmente está latente, está de por vida en tu corazón, y el único que puedes sacarla eres tú mismo, porque eres tú el que tendrá que tener dominio propio para apagarla completamente y decir, listo, me airé, me equivoqué, tomé una mala decisión, pero hasta aquí, ¿verdad? Ahora, aquí hay algo importante, quiero leerte esto. Dice, la ira interminable es mala. El habla despectiva es peor. Y el chisme que destruye el buen nombre de una persona es lo peor de todo. El que es esclavo de la ira, el que habla en un tono de desprecio, el que destruye el buen nombre de otro, puede que nunca haya cometido un asesinato de hecho, pero sí en el corazón. Entonces, mira, nosotros tenemos muchas maneras de enojarnos. Podemos tener esa rabia contenida en nuestro corazón, ¿verdad? Y ahí eso dándonos como que muele, ¿verdad? Pero hay otras personas que estallan y empiezan a hablar despectivamente, empiezan a destruir, ¿verdad? Con sus palabras el buen nombre de otra persona, y es allí cuando nosotros nos hacemos esclavos de ese sentimiento que está gobernando nuestra vida. Y aunque no hayas realmente matado a esa persona físicamente, ya con hablar mal de ella, con desprestigiarla, con llevar el chisme, con alzar tu voz, con aún manoteando, o sea, tantas cosas, eso realmente está destruyendo a la otra persona, porque realmente te sublevaste, porque no pudiste dominarte, ¿verdad? Entonces allí es cuando habla la palabra, aunque no específicamente con estos conceptos, pero se hablaría en este caso de un asesinato de corazón, ¿verdad?
Ahora, hay un tema importante de lo que sigue hablando Jesús en este versículo de Mateo 5:23, y te lo voy a leer. Dice, así que si estás trayendo tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, fíjate esto, dice, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, es decir, alguien, ¿verdad? Tal vez tú le hiciste algo y esa persona tiene algo contra ti, falta de resentimiento, falta de perdón, no sé, por decirlo así en blanco y negro, no sé qué le hiciste tú a esa persona, ¿verdad? Que esa persona tiene algo contra ti. Es muy probable que yo haya dado pie a lastimar a esa persona, y es por eso que la palabra dice, si vas a traer tu ofrenda y tú sabes, ¿verdad? O sea, eres consciente de que le hiciste daño a alguien y esa persona está dolida, tiene algo contra ti, entonces lo mejor es que dejes tu ofrendita en el altar, vayas, resuelvas el chico y vengas nuevamente. Esto realmente es un llamado a reconciliarte con la gente que tú ves, ¿sí? O sea, si yo realmente no me puedo reconciliar con la gente que veo, si la gente que tengo a mi alrededor, va a ser difícil que yo me reconcilie con alguien que no veo, ¿sí? Y esto es lo que realmente hacía el pueblo judío. Cometían un error, llevaban su ofrenda, ¿verdad? Llevaban su animalito, lo llevaban al altar y allí lo entregaban para que fuera sacrificado. Y algo que habla, digamos, la ley, es que ellos presentan al animalito, ¿verdad? Y ellos colocan su mano sobre la cabeza del animal como indicando, oye, voy a transferir mi maldad y mi pecado a este animal para que ese pecado sea consumado por ese sacrificio. Pero aquí es donde hay un punto importante y quiero que prestes atención en esto, porque realmente no solamente basta que tú le pidas perdón a Dios. No solamente basta que tú te reconcilies con Dios, porque el hecho de ir a llevar ofrenda al altar le estás diciendo al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo me las embarré, yo me enojé y a causa de mi enojo cometí un pecado y yo vengo a pedir perdón. Pero aquí es donde el Señor te dice, vienes a traer tu ofrenda, vienes a transferir tu maldad para que este sacrificio sea consumado, pero aquí te está faltando algo. Tienes que ir a restituir a esa persona, ¿sí? Y eso era lo que el Señor les estaba enseñando a los judíos. Es decir, ellos ya tenían en su ley hacer eso. Él no estaba ni siquiera cambiándoles las leyes. Él estaba diciendo, mira, esto es necesario que se cumpla. Que si tú sabes que alguien tiene algo contra ti, tú tienes que apresurarte, que ser proactivo, y antes de arreglar las cosas con el Señor, tú te tienes primero que poner en paz con los hombres y restituir a aquel que le hiciste daño. Y te digo que esto es fuerte, ¿sabes? Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, sí, la palabra nos enseña que tenemos que pedir perdón, sí, que tenemos que pedir perdón, pero muchas veces nosotros le pedimos perdón aquí al Señor, pero no restituimos a la persona a quien le hicimos daño. No vamos a donde esa persona y le decimos, mira, si yo te robé, aquí está lo que te robé. Aquí te lo devuelvo y aún hasta con creces. Aquí voy a reponer mi falta, ¿verdad? Pero a veces nosotros lo que creemos o lo que estamos acostumbrados a hacer es, bueno, no, ya la sangre está, y así que por la sangre ya yo fui completamente perdonado, limpiado, así que ya yo no tengo que ver nada con mi hermano. Pero aquí es donde el Señor te dice, oye, cuando ofendes a alguien, tendrás primero que ponerte en paz con él para que puedas ponerte en paz conmigo. Y mira que la ley en ese aspecto era tan estricta que decía que si tú venías y presentabas esa ofrenda y realmente no te habías, no habías restituido a tu hermano, esa ofrenda no valía para nada, era inmunda. ¿Sí? Entonces, miren lo importante de lo que enfatiza el Señor con esta palabra. Él dice, bien, tienes que, debes recibir perdón de parte mía, pero tu parte es que tienes que ir a reconciliarte con tu hermano. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta. ¿Por qué? Por la dignidad, por el orgullo. Bueno, ya el Señor me perdonó, ya soy suficiente. A veces no. O mejor dicho, a veces no. Aquí nos dice claramente que tenemos que
Dice, la ofrenda se entregaba como sacrificio para estar en paz con Dios, confesar el pecado y ser limpios, pero también era necesario, como lo dije ahorita, restituir a aquel a quien le hicimos daño. Ahora, el otro versículo dice, Mateo 5:25, ponte de acuerdo pronto con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y mira esto, lo importante que es que el mismo Señor te dice, oye, evita ir al juicio. Ponte de acuerdo, reconcíliate. Y cuando yo leía esto, a mí lo primero que se me vino como a la cabeza es cuando tienes, no sé, en la calle tienes un accidente con alguien, en el carro, lo que sea. Tú lo primero que haces en ese aspecto es, bueno, si no es grande, ¿no? Tú tratas de acordar con esa persona porque si ya viene, digamos, la autoridad como tal, allí las cosas van a ser a otro precio, ¿verdad? Tal vez te van a sacar, te van a quitar el carro, los días de parqueo en el parqueadero, y ustedes saben lo costoso que puede ser eso. Entonces, se nos va a ir más caro, ¿verdad? Entonces, por eso la palabra dice, oye, ponte de acuerdo con tu adversario, o sea, hazlo pronto. Por eso aún la palabra, y aunque esto no lo dijo el Señor, sino más adelante, uno de sus discípulos decía, oye, que el enojo no llegue hasta el otro día. No recuerdo exactamente, que no se ponga el sol, gracias, pastor. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Quiere decir que, oye, no debe pasar eso más de 24 horas. O sea, no debe caer la noche y tú todavía con el enojo. Entonces, por eso aquí la palabra dice, oye, sé solícito, ponte de acuerdo y hazlo lo más pronto, porque si llegas a donde el juez, allí, si te encuentran culpable, te van a hacer pagar hasta el último peso. Y aun cuando nosotros vemos, ¿verdad? Dentro de lo que dice la palabra, de lo que enseñó Jesús en el Padre Nuestro, dice, perdona nuestras ofensas. Y muchos versículos, cuando habla de ofensas, habla de deuda. Dice, perdona nuestras deudas, ¿verdad? Entonces, cuando realmente nosotros decimos, oye, tenemos una deuda con alguien, aquí lo que nos está diciendo el Señor es, oye, sé solícito, sé pronto a ponerte de acuerdo, a reconciliarte, para que eso realmente, si lo vemos a nivel de deuda, día que pasa, son los intereses, ¿verdad? O sea, económicamente hablando es así, pero en el mundo espiritual hay algo que tú no debes ignorar, y es lo que dice Mateo 12, 36, 37, que dice, de ella, o sea, de toda palabra que digan, de todo lo que hagamos, ¿verdad? Dice, de ella darán cuenta en el día del juicio. Señores, vamos a ser juzgados por todo lo que digamos, por todo el enojo, ¿verdad? Por eso la palabra nos dice, oye, que eso no quede latente en tu corazón, porque entre más esté allí, más va a trascender, la raíz se va a profundizar más y va a ser mucho más difícil después, ¿verdad? Entonces, aquí era donde quería llegar y con esto finalizo lo de la ira. Dios mío, voy un poco desfasada de tiempo. Dice, Jesús se airó. Realmente nosotros encontramos un pasaje donde bíblicamente se nos enseña o se nos habla acerca de que Jesús se enojó cuando entra al templo y ve una serie de comportamientos totalmente errados de los judíos. Y a mí me llama la atención es que como las ambigüedades, ¿verdad? Que tenía el judío, porque si bien es cierto, por un lado, querían cumplir a cabalidad la palabra, por otro lado, estaban desestimando, ¿verdad? Lo que implicaba para un hijo de Dios el templo. Porque si nosotros entendemos el templo, en el templo reposa la presencia de Dios. Entonces ellos estaban allí en la casa del Señor, realmente ya instalando sus negocios, ¿sí? Entonces allí es donde te hablo que el Señor se airó, se enojó, sí, pero producto de ese celo que había, que en la casa de su papá y por ende en su casa, ¿verdad? Estaban haciendo cosas contrarias a la santidad de Dios, cosas contrarias a la esencia de lo que se debe hacer en el templo, que no es otra cosa, sino que se hable del Señor, que se alabe al Señor y que todo se haga para Él. Entonces estaban utilizando el lugar para sus menesteres, para suplir sus necesidades, para convertir eso en un mercado. Entonces, te voy a leer así rápidamente. Dice,
Juan 2, 13, 21 dice, estaba próxima la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén, halló en el templo a los que vendían vacunos, ovejas y palomas y a los cambistas sentados y después de hacer un látigo de cuerdas, mira esto, y después de hacer un látigo de cuerdas, los echó a todos del templo junto con las ovejas y los vacunos. Desparramó el dinero de los cambistas y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo, quiten de aquí estas cosas y no hagan más de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Los judíos respondieron y le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Respondiendo Jesús, bueno, ya esta parte se va un poquito, sale un poquito de lo que te quiero enseñar en esta parte. Pero fíjate la actitud o lo que hizo. Él llega al templo y cuando ve todo ese panorama, ¿verdad? Él lo que hace es tomar el látigo, ¿verdad? Y toma las cuerdas y da un latigazo. Ahora, yo te pregunto, si Jesús hubiera tenido una ira descontrolada, ¿verdad? Yo creo que a más de uno, yo creo que a muchos de los que son papás y mamás aquí le daban a sus hijos con lo que tenían en la mano. Que si tenías una chancleta, pan, le mandabas la chancleta. Si tenías, no sé, el pocillo, pan, le mandabas el pocillo. Porque era tanto el aire que tú no podías controlar. O sea, lo que tuvieras en la mano lo mandabas. Pero aquí hay algo importante y es que Jesús tenía un látigo en la mano. Pero él tomó eso, pan, para llamar la atención de la gente, para decir, oye, espérate ahí, ¿qué están haciendo aquí? ¿Verdad? Si él hubiera tenido una ira descontrolada, él hubiera, mejor dicho, encendido a latigazo a todo el mundo ahí. Pero él solamente lo utilizó para llamar la atención de la gente. Y tuvo que quitar la mesa, tuvo que quitar todo lo que había allí para decirles, perdonen, pero están en el lugar equivocado, ¿verdad? Ahora, y era lo que te decía, Jesús hizo un latigazo, echó a la gente, arrojó al piso las monedas y dijo, la casa de Dios, mi Padre, no es un mercado. Ahora imagínate tú que los judíos estén escuchando a Jesús diciendo, la casa de Dios, mi Padre. Cuando realmente como ellos no lo estaban viendo como el Hijo de Dios, entonces ellos también empezaron a enfurecerse y empezaron a preguntarle lo que dice aquí. Esperen aquí. Dice, ya que haces estas cosas, ¿qué señales nos muestras? Es decir, o sea, ¿tú ¿por qué estás diciendo esto? O sea, ¿quién eres tú? O sea, ¿cuál es la autoridad tuya para venir al templo de Dios y hacer lo que hiciste? Y es cuando el Señor le dice, oye, destruyan esto y en 3 días lo levantaré. Pero ellos no podían entender que Él era el templo, que Él realmente era ese templo, esa casa, ¿verdad? Y no podían percibir realmente que el celo de Dios estaba allí en Jesús y por eso hizo lo que hizo, ¿verdad? Bueno, terminamos con esto. Dice, las respuestas y acciones de Jesús provocaba a ira a los judíos. Jesús se enojó en el templo no por algo personal, sino porque realmente estaban ofendiendo a su Padre, ¿verdad? Dice, Jesús tuvo muchos motivos para irarse, pero nosotros vemos que Jesús fue pacificador, cayó cuando tenía que callar, aun cuando podía realmente defenderse, él cayó, pero ¿sabes por qué cayó? Por amor a ti y a mí, ¿verdad? Él no se enfrascó en lo que él era, sino que él tuvo muchas veces que callar y ser pacífico, porque él sabía el sueño de Dios por cumplir el propósito de la humanidad de ser salvos, ¿verdad? Entonces, aquí es donde tenemos que tener en cuenta, iglesia, que debemos sujetar nuestras emociones y la única manera en que nosotros podemos sujetar las emociones es que el espíritu que el Señor nos ha colocado en nosotros pueda dominar realmente el cuerpo y pueda dominar nuestra alma, ¿verdad? Entonces, eso tenerlo muy claro. Ahora, vamos a entrar al otro tema. No sé si hay alguna duda hasta el momento. ¿Seguimos?
Bueno, continuamos. Dice, la lámpara del cuerpo. Vamos a leer lo que dice la palabra acerca de la lámpara del cuerpo en Mateo 5, 28, 29. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, el verso 22 ya lo dice muy puntualmente, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mas si tu ojo fuere maligno, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, cuánto más lo serán las mismas tinieblas. Y aquí hago alusión a otro versículo, pero que lo vamos a leer más adelante para tener en contexto esto que les acabo de leer. Y fíjense que aquí he colocado una imagen en donde hay un niño y una mamá, pongámoslo así, donde tal vez están viendo un programa de televisión, ¿verdad? Y tal vez apareció algo obsceno o algo que el niño no debió ver y ella pues de manera así como urgente intenta cambiar el canal y evitar que el niño vea. Y aquí es donde realmente cuando la palabra habla de que la lámpara del cuerpo es el ojo, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de las cosas que nosotros permitimos que nuestros ojos vean, porque listo, hay algo que podemos ver, ¿verdad? Pero eso puede contaminar todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, ¿verdad? Entonces, de eso hace referencia, pero nosotros entendemos que nuestros ojos, además también de captar, ¿verdad? Todo lo que haya a nuestro alrededor, aún la palabra enseña, ¿verdad? Que Él como tal es una lámpara y Él realmente va a reflejar lo que hay dentro, ¿sí? Entonces vamos a mirar primeramente como para entender un poco, o sea, cómo es la funcionalidad de nuestro ojo físicamente. Y voy a leerles así muy rápidamente. Dice, la función del ojo es encontrar la luz y convertirla en señales electrónicas. Estas son transmitidas al cerebro a través del nervio óptico y el cerebro es el que en realidad interpreta la imagen. Entonces, fíjense que en realidad el ojo, en la manera en que fue creado, él tiene una función y es tratar de tomar o recibir, ¿verdad? Es un receptor de esa luz, convertirla en una señal, se la envía al cerebro y el cerebro interpreta la imagen y realmente pues el cerebro es el que nos permite pues ver esa imagen ya interpretada. Pero aquí pasa algo. ¿Qué ocurre? O sea, ¿qué le ocurre al ojo cuando no hay luz? Por ejemplo, estás bien en tu casa y ¡pah! Se va la luz, tú quedas como a oscuras y aquí lo que naturalmente ocurre es que las pupilas se dilatan, ¿verdad? Para querer absorber un poco más de luz, ¿verdad? Y realmente empiezan a adaptarse al nuevo cambio que hay, ¿verdad? Y hay un concepto que pude encontrar y que me pareció muy enfocado a lo que vamos a hablar y dice, y el concepto es la visión escotópica. Y mira esto, presta atención a este concepto, dice, es aquella percepción visual que se reproduce con niveles muy bajos de iluminación. La agudeza visual es baja y la recepción de luz es principalmente con los bastones de la retina, que son sensibles al color azul del espectro, y no es posible una discriminación del color en este tipo de visión. Es una visión monocromática. Entonces, hay realmente una visión muy específica de la que habla, bueno, esta rama de la medicina o de la salud, que dice que el ojo realmente tiene un comportamiento específico cuando hay bajos niveles de iluminación, ¿verdad? Entonces aquí uno puede ver, oye, gracias a Dios, o sea, que ha creado también nuestro ojo que se puede adaptar a las circunstancias de oscuridad. Y yo recuerdo que hace un par de meses, aún estando aquí en la cuarentena, la lámpara de mi cuarto pues se quemó y duramos ciertos días en conseguir la lámpara, no era posible y bueno, duré muchos días sin la lámpara y llegó un momento que a mí me bastaba, mira bien, me bastaba utilizar una lamparita que yo tenía y para mí eso era suficiente, ¿verdad? Y ya yo me había acostumbrado a la luz
de esa lámpara. Y cuando llegó la lámpara, ¿verdad? La que debía estar, para mí fue como un cambio terrible porque era demasiada luz y yo no podía acostumbrarme. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando nosotros nos empezamos a acostumbrar a ver cosas, ¿verdad? Que nos llevan a apartarnos del Señor, es decir, a ver cosas cuyo origen viene de la oscuridad o de las tinieblas. ¿Qué pasa? Que nosotros como seres humanos nos acostumbramos o nos adaptamos a esas circunstancias. De manera que cuando queremos volver o reencaminarnos, va a ser como una lucha, porque ya te has acostumbrado a ver o a recibir ciertas imágenes de las que tu cuerpo aún te pide y te demanda, ¿verdad? Que pueda ser saciado con esos deseos de los ojos para que te puedas sentir bien. Pero cuando llega realmente esa luz a tu vida, es cuando realmente vas a sentir el cambio. Por eso me gusta mucho este versículo que está en Mateo 6:22 que dice, el ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, y mira esto, dice, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Es decir, tú puedes estar en completo bienestar, ¿verdad? Dice, todo tu ser disfrutará de la luz, pero depende de algo, de qué tan clara esté tu visión, qué es lo que estás viendo, a qué le dedicas tiempo, en qué más colocas tú tu mirada, si es en las cosas de arriba, así como dice la palabra, o si realmente estás mirando cosas que sabes y sabes que a Dios no le agrada y que genera en ti hábitos malos o que te llevan realmente a apartarte del Señor, ¿verdad? Entonces, vemos que nuestros ojos realmente hacen parte de esos 5 sentidos y que esos 5 sentidos para nosotros es como ese mecanismo que nos permite captar todo lo que esté a nuestro alrededor. De manera que si yo estoy viendo algo bueno, eso va a bendecirme. Pero si voy a ver algo malo, pues obviamente eso va a traer maldición a mi vida, ¿verdad? Entonces, mira lo que dice Mateo 5:28. Dice, Jesús, bueno, creo que no puse el versículo completo, pero habla acerca de la codicia. Jesús advirtió que el codiciar a una mujer es considerado adulterio. Entonces, cuando algo capta tu atención, allí en realidad está atrapando tu alma, está atrapando tu corazón, ¿verdad? Entonces, allí es donde nosotros debemos tener mucho cuidado con las cosas que vemos. Mira que Mateo 5:28. Uno de los sinónimos. Mire, aquí se la va a leer, dice, y por el vestido, Mateo 5:28, entonces, no, este es 6. 5:28. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer por codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pero mira por dónde entró todo, por una mirada. Es decir, que la mirada, la persona puso toda su atención, ¿verdad? Y fue cautivo por eso. Entonces, el codiciar, aquí encontré básicamente 3 sinónimos de codiciar y es ansiar, apetecer o desear, ¿verdad? Entonces, cuando a ti te dan como esos deseos de ver cosas que realmente a Dios no le agrada, o sea, tienes como ese apetito, ¿verdad? Así como cuando nos llega como esa hambre y ese estómago empieza allí a moverse y a revolotearse, así mismo en nuestro ser hay cierto apetito por que nuestros ojos vean cosas que los puedan llegar a satisfacer, ¿verdad? Entonces allí es donde nosotros tenemos que poner nuestros 5 sentidos sujetos al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Ahora, hay un concepto que es muy conocido, que nosotros decimos, aunque ese concepto como tal no existe bíblicamente, o sea, no lo vamos a encontrar en la Biblia, pero es aquello que se habla de la segunda mirada. Es decir, está bien que tú digas, bueno, no, sí, esa persona es atractiva, es bonita, ¿verdad? Pero el problema aquí no es solamente decirlo, sino que tú lo mires una y otra vez y pasa como lo que dice en Mateo 5:28, ¿verdad? Que empiezas a codiciar, empiezas a desear, pero todo por donde entró,
por una mirada. El tema es cuando tú continúas después de esa primera mirada, después de esa primera mirada, una segunda, una tercera y una cuarta mirada, es decir, ya empiezas a tener un comportamiento o un patrón de conducta que te lleva excesivamente a anhelar algo y que eso realmente va a traer una reacción en tu cuerpo y en tu mente. Entonces, una de las cosas que encaja perfectamente en esto es el concepto de lascivia. Y te voy a leer lo que dice la lascivia, cuál es el concepto de lascivia. Dice, mira al prójimo de manera morbosa o con intenciones sexuales. Cuando muchas veces vemos o a hombres o a mujeres, ¿verdad?, que siguen con la mirada a una persona y la sientan con la mirada, ¿verdad? O hacia donde va, donde se movió, y muchos dicen, ay, que parece un abanico, para donde va la persona, allá la va mirando, ¿verdad? Y eso realmente es la lascivia. Empiezas a mirar de manera morbosa. Hay unos hasta, me dio risa que día que salí hace 2 días, un hombre, o sea, así sin disimular, que eso a mí me da hasta mucha risa, se volteó específicamente para mirar a la mujer, ¿verdad? O sea, eso no le dio pena de nada a él. Yo tengo que satisfacer mi necesidad y si tengo que voltear y si tengo que hacer lo que sea, hacen lo que sea para satisfacer esa mirada, ¿verdad? O sea, no bastó solamente con verla de frente, sino que tuvo que voltear para verla, mejor dicho, en todos los ángulos. Entonces, allí es donde tú y yo tenemos que tener control de nuestros ojos. No es solamente mirar a una persona, a una mujer, sino aún desear cosas. Y vemos, ¿verdad?, que aún muchas veces nosotros colocamos fotos o cosas en nuestros estados que aún queremos hacerlo, aún con una intención para que la gente nos mire. Y allí también, o sea, también tenemos que revisar nuestro corazón, porque cuál es la intención o qué es lo que nos motiva a veces a colgar o a poner ciertos fotos, ¿verdad?, de maneras insinuantes para provocar comentarios, sí, entonces realmente allí también nosotros tenemos que controlarnos. Ahora, mira lo que dice, bien lo que dice el pastor Ramón, ¿no? La ropa. Eso también es otro tema que ahí donde los ojos bailan. Mira lo que dice ahora Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea lanzado al infierno. Entonces, a ver, no se trata de que ahora me voy a quedar tuerta, ahora me voy a quedar ciega, no. Pero aquí lo que el Señor dice espiritualmente hablando es que tienes que cortar aún aquellos lazos que te hacen salir del propósito. Si tú ves que una relación con un amigo, con una influencia, si tú ves que tal vez estás viendo muchos videos que te están generando aún cosas en tu corazón que no deben ser, corta. Y a eso es de lo que habla la palabra, sácalo. Sácalo de tu casa, sácalo de tu cuerpo, sácalo de tu mente, ¿verdad? No se trata de que tengas que cortar tu ojo, pero sí que debas tomar que seas radical, que seamos radicales en esto, porque los ojos bailan, de verdad. O sea, los ojos en algún momento cuando hay algo en tu debilidad, tú aún sin proponértelo, ya el ojo está como mirando y tú dices, miércoles, o sea, ahí es donde tenemos que aún entrar en ayuno, entrar en oración, Señor, alíñame, ¿verdad? Porque no, o sea, ninguno de nosotros estamos exentos de estas cosas, ¿verdad? Ahora, Mateo 5:29. Ahora dice, la otra parte que dice, Mateo 6:21 dice, ¿dónde está tu tesoro? O sea, y es la pregunta que yo te hago ahora, ¿dónde está tu tesoro? La palabra habla de que hay tesoros en la tierra y tesoros en el cielo. Y aquí la pregunta es, ¿dónde está tu tesoro? ¿Qué cosa realmente está cautivando tu corazón? Porque déjame decirte que lo que está cautivando tu corazón en algún momento tuvo que entrar por los ojos, ¿sí? Tuvo que haber entrado por alguna parte de tus 5 sentidos. Entonces, muchas veces lo que cautiva nuestro corazón es allí ese tesoro, eso preciado que no queremos soltar, que nos cuesta quitárnoslo, ¿verdad? Pero aquí la palabra realmente te dice, oye, apúntale a los tesoros de la tierra. Perdón, del cielo, ¿verdad? Porque allí no va a haber nada ni nadie que pueda corromper
¿verdad? Ese tesoro. Y te quiero leer esta parte que llamó mucho la atención, que me llamó mucho la atención. Dice, lo más preciado debe estar en lo espiritual, es decir, en esos tesoros del cielo, ya que ellos son los que producen las verdaderas riquezas espirituales y definen nuestra fidelidad. Y aquí me llama mucho la atención la definición de fidelidad, porque cuando tú realmente estás cautivo en algo, tú eres fiel a eso. Cuando tú eres realmente, digamos, estás practicando fornicación, tú eres fiel a esa fornicación. ¿Por qué? Porque ya hay un hábito, ya hay un patrón, ya hay algo que te define, porque hay algo que cautivó y atesoró tu corazón y que tiene, o sea, ha captado toda tu atención. Entonces, a eso realmente eres fiel. Y por más que quieras dejarlo, estás allí, digamos, cautivo a eso, ¿verdad? Pero qué bueno sería que nosotros digamos, oye, sí, yo quiero ser fiel, pero fiel a esos tesoros espirituales, a que yo pueda decir, oye, yo tengo anhelo, pero por buscar de la presencia, por entrar a la palabra, por buscar la presencia de Dios, que yo pueda decir, tengo hambre y sed por encontrarme con mi Señor, ¿verdad? Entonces dice, si nuestra mirada está dirigida a las cosas eternas, nuestro corazón le pertenecerá a Dios y por ende nuestra fidelidad. Por último, hay una versión que me gusta, que es la de traducción del lenguaje actual de Mateo 6:22, y esta va un poco más encaminada como al carácter. Y mira lo que dice, los ojos son el reflejo de tu carácter. Así que tu bondad o tu maldad se refleja en tu mirada. Es decir, así como hay cosas en lo externo que capturan tu atención y bajan a tu corazón, hay cosas de adentro de ti, ¿verdad? De tus emociones, de lo que tienes en tu corazón que se ven reflejadas en tu carácter. Y pueda que en algún momento tú no hayas hablado, pero ya con tu mirada, mejor dicho, ya mataste al que fue, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros también hablamos con los ojos. La palabra nos enseña que pues nosotros hablamos de lo que abunda en nuestro corazón, pero también nosotros podríamos decir que nuestros ojos también reflejan eso, y eso es lo que dice Mateo 6:22, es decir, los ojos reflejan lo que hay en tu corazón, así como la boca también lo habla, ¿verdad? También lo declara, también lo dice, los ojos también lo reflejan, lo proyectan. Entonces, si estás enojado, se va a ver, si estás feliz, se va a notar, si estás serio, también se va a notar, ¿verdad? Entonces, nuestra mirada realmente lo refleja, ¿verdad? Entonces, según sea, y aquí me llama la atención algo, porque el hombre natural, y nosotros sabemos que el hombre natural es aquel que no percibe lo espiritual. Entonces, el hombre natural va a captar o a percibir las cosas según su lente de pecado. Entonces, para él, el fornicar va a estar bien y va a decir, bueno, sí, yo tengo una lámpara en el cuerpo que son los ojos, pero obviamente está completamente a oscuras porque está distorsionado por el lente del pecado. Entonces, según sea nuestra visión, andaremos o en luz o en tinieblas, ¿sí? Listo, entonces con eso terminamos el capítulo de la lámpara del cuerpo. ¿Alguna duda aquí? No, señora, muy claro. Listo. Bueno, entonces... ya no pude hablar. Bueno, entonces espero, bueno, no demorarme mucho con y realmente lo quise dejar al final porque creo que es uno de los temas, como dicen por ahí, es como la enfermedad de este siglo, ¿verdad? La ansiedad, el afán, aquellas cosas que nos golpean mucho y que a veces no podemos entender, a pesar de que andamos en el Señor, recibimos al Señor, caminamos con el Señor, aún esto nos sigue como flagelando o golpeando. Entonces, vamos a entrar a este tema y leamos lo que dice Mateo 6, del 25 al 34. Mira lo que dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?
¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombre de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces, dos preguntas que nos hace el Señor Jesús en medio de esta intervención. La primera pregunta nos dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y nosotros podemos decir, sí, Señor. Y la otra pregunta es, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas, hablando de las aves del cielo? Y nuestra respuesta sería, sí, Señor. Entonces, si nosotros entendemos la connotación de estas preguntas, ¿por qué nos afanamos, verdad? O sea, si lo tenemos claro, que hay una vida y hay un valor en nosotros importante que nos ha dado el Señor, pero nosotros estamos metidos de cabeza pensando en satisfacer las necesidades del cuerpo, pero aún dejamos de lado esas necesidades tal vez emocionales y espirituales. Si nosotros realmente, por decirlo de alguna manera, nos afanáramos y dijéramos, o sea, las preguntas que menciona el pasaje es, ¿qué vamos a vestir? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Verdad? Si nosotros hiciéramos las preguntas enfocadas a las otras áreas de nuestra vida como, ay, Señor, yo quisiera estar contigo, o anhelo tu presencia, o sea, como que al otro extremo, yo creo que nuestra ansiedad bajaría. Pero como estamos tan enfocados a solucionar tantas cosas temporales y físicas, desestimamos realmente lo que Dios quiere hacer primero en lo emocional y en lo espiritual. Créanme que antes de solucionar muchas cosas físicas, Dios quiere trabajar en nuestro carácter. Y muchas veces el afán y la ansiedad llega porque realmente, o sea, nos falta en nosotros trabajar ese carácter en nuestras vidas. Entonces, aquí habla de dos palabras que captaron mi atención y es vida y valor. Y aquí yo coloqué, gastamos la vida queriendo obtener lo temporal, pero desconocemos el valor que tenemos en Cristo y el poder suficiente de quien provee. Entonces estamos tan cargados de lo temporal que se nos olvida realmente que el propósito que nosotros tenemos y de lo que dice la palabra es que Él vino a darnos vida, ¿verdad? Pero nosotros empañamos ese propósito buscando realmente lo temporal. Y realmente cuando Él dice, no valéis vosotros mucho más que las aves del cielo, aquí es cuando nosotros desestimamos el valor que tenemos como personas, como hijos de Dios, ¿verdad? Con esa posición que tenemos en el reino de Dios. Y realmente nos subestimamos realmente como el valor que realmente nos ha entregado el Señor y sucumbimos frente a las circunstancias, ¿verdad? Entonces tú puedes decir, no, sí, y yo entiendo esta palabra, pero cuando llega el momento difícil, es aquí cuando realmente nuestra alma empieza a afligirse, a sentirse como en riesgo, como que hay peligro y nos cuesta completamente descansar en el Señor. Y mira, algo que yo pude entender leyendo este versículo o estos pasajes es que la ansiedad y el afán excluyen a la fe. Es decir, cuando yo tengo ansiedad y afán, realmente no estoy creyendo en Dios, o sea, no estoy depositando mi confianza en Él, porque estoy pensando en el día a día, en el afán, en las cosas que pueden consumirme, pero no se las entrego a Dios, sino que puede pasar que gente que no duerme
por una obligación financiera, gente que no duerme porque el día de mañana, perdón, ay caramba, el día de mañana no hay nada en la nevera. Entonces, realmente eso nos aflige, eso realmente nos genera una preocupación, una carga. ¿Y sabes qué hace esa carga? Es como si fuera un peso que desinfla la fe, o sea, que asfixia la fe, ¿verdad? Dios, y mira lo que dice la palabra, Dios no hará mucho más. Y dice, hombres de poca fe. Gracias. Esperen un momentito. Dice, Dios no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Es decir, Él nos empieza a comparar de cómo Él cuida su creación, todo lo que viene de Él. Y nosotros tenemos más valor que aquellas cosas de las que Él nos compara, de las aves, de los lirios, de todas esas cosas. Y nos dice, oye, si yo los cuido a ellos así, ahora, ¿por qué dudas de lo que yo voy a hacer? ¿Por qué dudas de lo que ya yo dije que haría? Lo que pasa es que aquí entra también como ese sufrimiento, podríamos decirlo, como ese sufrimiento anticipado de que tú sabes que tienes que enfrentar algo, pero ya estás como con anticipación pensando lo que tienes que hacer en 2 meses. Entonces, ahora, no se trata de que no planees, pero empieza a consumirte, ¿verdad? Gran parte de tu energía, de muchas cosas que tú puedes ser productivo, pero las concentras en pensar qué es lo que va a pasar. Y si no me sale trabajo, y si mi marido me es infiel, y si mis hijos no pueden ir a la universidad, y si mi mamá se enferma, y empezamos con esa pensadera y con esa cosa, haciendo como eso, entrelazando como tantos hilos en nuestra mente, que empieza, automáticamente la paz se va, o sea, nos desconectamos completamente de lo que dice la palabra, de descansar y de entender que mi vida es mayor que esa preocupación. O sea, el vivir el presente, el hoy, el disfrutar lo que tengo, es más importante que yo empezar a depositar en mi mente esos pensamientos que me van a quitar la paz, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros no entendemos el valor que nosotros tenemos, la vida que ya el Señor nos ha regalado, empezamos a atiborrarnos de esos pensamientos y dejamos simplemente de vivir, ¿verdad? Y es cuando entra esa incertidumbre, es cuando entra realmente esa falta de confianza en el Señor, ¿verdad? Entonces, las preguntas existenciales que les decía ahorita y están dentro de ese pasaje, dice, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? O sea, fíjate que todo es enfocado a lo superfluo, a lo que se acaba, a lo temporal, ¿verdad? Y aquí te voy a leer un concepto que encontré un poco así, como que, no, a ver, ¿cómo decirlo? Como muy filosófico, no sé, de la ansiedad. Mira lo que dice, o muy metafórico, digámoslo así. Dice, es una lluvia de meteoros de, ¿qué tal si? Es decir, cuando tú empiezas a hacerte unas preguntas, ¿será que hoy va a llover? Y si llueve, entonces me voy a mojar. Y si me mojo el blower, y si el blower no sé qué. Entonces empezamos, mejor dicho, a hilarnos o a liarnos nosotros solamente con una sola pregunta y esa desencadenó otra y armamos una película que, bueno, podemos ser hasta nominados a los premios de Mister Ansiedad, ¿verdad? Entonces, realmente la ansiedad es sinónimo de inquietud, sospecha o recelo. Y mira este concepto que me gustó mucho. Dice, la ansiedad es una sensación de temor flotante. Revolotea sobre tu cabeza, una redecilla sobre el corazón, un presentimiento nebuloso sobre las cosas que podrían ocurrir. ¿Sí? ¿Y si me enfermo? ¿Y si no llego? ¿Y si se va? ¿Verdad? Y entonces armamos toda una tormenta de pensamientos que nos impiden ver realmente a dónde Dios nos quiere conducir. Es por la falta de esa paz que ya el Señor nos entregó, pero que realmente no queremos vivir bajo esa cobertura. Dice, la persona ansiosa vive sin aliento debido a las angustias de la vida. O sea, realmente no viven. Eso es lo que pasa.
Y aquí, miren, algo que captó mucho mi atención cuando la palabra habla de los gentiles. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Y aquí me voy a detener porque el Señor hace como esa comparación. Oye, los gentiles son los que están preocupados están afanados en buscar lo superfluo. Él habla, oye, o sea, quienes están realmente en eso son los gentiles. Entonces, mire, algo que a mí me llamó la atención cuando él empieza a hablar de gentiles, yo empecé como a buscar un poquito, bueno, en realidad, ¿qué es lo que significa gentil? Aunque muchas veces ya sabemos qué significa esa parte, pero aquí la connotación o la importancia de esto es un gentil. A pesar de que nosotros sabemos que para los judíos un gentil era todo aquel que no era judío, era un pagano, era una persona del extranjero, pero a ver, espiritualmente nosotros podemos decir que un gentil es toda persona que no conoce a Dios. Entonces, si nosotros volvemos a leer el pasaje, podríamos decir, oye, porque los que no conocen a Dios, ¿verdad? No, o sea, buscan todas estas cosas superfluas. ¿Qué cosas buscan? ¿O de qué cosas se afanan? Del vestir, del beber, del comer, del qué tal si, o sea, de todas esas cosas que empiezan a abrumar tu corazón. Y fíjate que aquí el Señor es claro cuando dice, oye, este comportamiento es de gente que no conoce a Dios, ¿verdad? Gente que se esfuerza, sí. Tú ves gente que no conoce a Dios, pero que, o sea, mejor dicho, trabaja de manera ardua, se preocupan y dejan muchas cosas como que arrastras por el simple hecho de buscar conforme a los deseos de su corazón, ¿verdad? Y hay gente que deja la piel, o sea, hay gente que dice, o sea, esto es para mí o es para mí, ¿verdad? Pero son personas que no conocen a Dios y que realmente se esfuerzan y se esfuerzan en vano porque saben que todo aquello, ¿verdad? Y de lo que hablábamos ahorita también acerca del tesoro, están realmente invirtiendo en tesoros terrenales que tarde o temprano se van a desaparecer. No nos los vamos a llevar para ningún lado, ¿verdad? Entonces, aquí viene la otra parte que dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Entonces él te dice, oye, la gente que se preocupa, la gente que se afana, es la gente que no me conoce. Mira esto que fuerte. O sea, aquí a mí esta palabra me partió como en dos, o sea, porque uno dice, ay, sí, es normal afanarse porque es una emoción, no sé qué. Sí, y a veces nosotros incurrimos en ello. Pero a mí realmente esta palabra me dio como que ahí como que directo porque me está diciendo, o sea, no es de Dios afanarse. No es de Dios realmente dejar que esos pensamientos tomen el primer lugar en tu mente y en tu corazón. Porque algo que el Señor te asegura es que Él, siendo tu Padre, conoce tu necesidad. Sabe lo más profundo de tu corazón, cuál es tu necesidad directa, tu necesidad imperante, tu necesidad que tiene que ser resuelta en el siguiente segundo, ¿verdad? Y Él sabe esa necesidad, ¿verdad? Ahora, aquí viene el versículo que siempre recitamos y siempre decimos y siempre hablamos. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerán su afán. Basta a cada día su propio mal. Ya en este seminario se habló acerca del reino de Dios. Sabemos que el reino de Dios ya está aquí. Sabemos que el reino de Dios ya fue instaurado en este mundo a través de Jesucristo. Pero ¿sabes qué es lo importante? Es que ese reino de Dios gobierne en mi vida. Yo puedo ver muchas cosas de lo que Dios permite en su gobernabilidad, en su soberanía. Pero yo necesito que ese reino de Dios impacte tanto en mi vida que realmente Él sea el dueño de mi corazón y no solamente de mi corazón, sino de todas las áreas de mi vida. Y es ahí cuando nos cuesta realmente entregar y soltar preocupaciones, afanes, ansiedades, depresiones, por el simple hecho de que queremos tomar el control. Cuando yo le digo, cuando la palabra dice,
busca primeramente, es decir, por decirlo de alguna manera, el concepto sano de afanarte, es decir, o sea, afánate o preocúpate o enfoca todas tus energías, no en lo superfluo, no en la comida, no en las cosas que hoy están y mañana no, sino él te dice en que realmente ese gobierno habite en ti, en que realmente eso de lo que Dios habla realmente sea palpable en tu vida, porque dice que después de que eso pase, ¿verdad? Muchas de esas cosas que son superfluas, ¿verdad? Que pueden añadir cierta satisfacción y bienestar a tu vida, dice el Señor que Él las va a añadir, ¿sí? Van a ser algo extra a tu vida, ¿verdad? Por eso termina diciendo, no os afanéis, no os afanéis por el día de mañana. O sea, el Señor te dice, vive tu día, vive tu día. Ahora, no quiere decir que ahora no vamos a visionar, no vamos a planear, no vamos a proyectar. No, ojo, eso no es lo que está diciendo la palabra. Pero dice, basta cada día su propio mal. Cada día tiene su meollo. Cada día tiene sus cosas en las que tendrás que ocuparte. Él no te dice, proyecta a ver cuál es el afán que vas a tener el día domingo. No, él te dice, o sea, piensa en el ahora, en lo que puede traerte bienestar, paz en el día de hoy, ¿verdad? Y me gusta mucho esta imagen porque esta imagen, fíjate, la cara de esas personas están como determinadas, están como luchando, ¿verdad? Están como remando. Y aquí veía esta imagen y me gustaba mucho porque es como el hecho de emprender un viaje y de llegar a una meta, es decir, de buscar ese tesoro, de realmente buscar ir como en esa ruta correcta, porque vuelvo y te digo, los gentiles buscan aquellas cosas que realmente no nos van a llevar a ningún lado, ¿verdad? Pero aquí lo que te dice es, oye, no busques esas cosas porque eso no es de los hijos de Dios, busca más bien su reino, busca su voluntad, busca su justicia, busca realmente estar en esa cobertura de papá, busca realmente estar sujeto a eso. Y algo que me llama la atención porque dice, cuando dice, o sea, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, aquí realmente nosotros como hijos de Dios muchas veces tenemos muchas necesidades, tanto físicas, biológicas, emocionales, espirituales, ¿verdad? Y la palabra es clara cuando dice que el Señor ya conoce, ¿sí? Ya Él sabe de nuestra necesidad. Pero aquí hay algo importante de lo que quiero ya como ir como concluyendo. Muchas veces nosotros pedimos, pero aquí es cuando nosotros tenemos que entender que Él en su tiempo dará no realmente lo que yo le pida, sino lo que Él sabe que yo necesito. ¿Mm? Y esto no es fácil muchas veces de asimilar porque en nuestro corazón nosotros tenemos anhelos y la palabra es clara cuando dice, oye, o sea, pide y se te será dado. Sí, pero todo lo que pidas tiene que estar alineado a la voluntad de Dios. Todo. Es decir, que si yo estoy pidiendo algo y puedo durar 5 años pidiendo algo que no está en la voluntad de Dios, realmente Él no me va a dar lo que yo quiero, sino lo que Él sabe que yo necesito, ¿verdad? Entonces, cuando la palabra dice, oye, sí, el Señor sabe y conoce tu corazón y conoce tu necesidad, Él sabe que te va a dar lo que tú necesites, más no tus caprichos, más no aquellas cosas que quieres tal vez por una mala motivación de tu corazón. Entonces, por eso dice, o sea, busca primeramente el reino de Dios, busca realmente entender y más allá de entender es aceptar su voluntad y vivir el sueño de Dios y el propósito de Dios en su vida. En esta semana eso me ha dado como que mucho de qué pensar porque anhelamos muchas cosas, queremos que el Señor resuelva muchas otras, pero ¿será que nosotros nos hemos detenido a pensar conforme a lo que dice esta palabra de buscar el reino de Dios? O sea, ¿cuál es el sueño que Dios quiere que yo cumpla aquí en la tierra? ¿Mm? Entonces son preguntas que a veces como que están más allá de una necesidad, sino más allá de una necesidad es el cumplimiento de cada promesa de Dios en mi vida, ¿verdad? Ahora, nosotros podemos ver un pasaje
que pudo vivir Jesús y fue un tiempo de angustia y es lo que aquí voy a colocar dos versículos. Uno está en Lucas 22, 42, 43 y fue, digamos, unas horas antes de él pues ser entregado, ¿no? Dice, verso 42 de Lucas 22, dice, diciendo, Padre, y mira, yo creo que puedas entender estas palabras, por decirlo así, emocionales de Jesús. Dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo y dice, lleno de angustia, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces, si nosotros pensando un poco en todo lo que ya Jesús sabía que venía, o sea, que tenía que acontecer para que la voluntad del Padre se hiciera en él, ya él seguramente sabía mucho tiempo atrás que tenía que morir, pero él no estaba, por decirte, 2 años antes, 1 año antes, angustiado, ¿verdad? Diciendo, ay Señor, voy a morir, ay Señor, voy a estar preocupado porque yo no sé cómo voy a reaccionar, y si esto y si lo otro. No, fíjate que justo en el momento, justo horas antes, o sea, siendo unos momentos antes de esa entrega y de llevarlo a la muerte, realmente allí es cuando aflora realmente un sentimiento de angustia por parte de Jesús. Y aquí hay algo interesante, porque algo que nos da a entender la palabra es que él vino a morir, no como el hijo, o sea, a ver, quiero poner palabras exactas para que no se malinterprete. O sea, él vino a morir en condición humana, es decir, él sufrió lo que cualquier ser humano hubiera podido sufrir bajo ese escenario, bajo esa muerte, ¿verdad? Porque si él hubiera venido a morir como Dios, entonces ya no hubiera sentido angustia, ya no hubiera sentido dolor, pero era necesario que él pasara por todas esas emociones para que realmente nosotros pudiéramos identificarnos con él y decir, Jesús también sintió angustia, o sea, que él me puede entender. Jesús también sintió soledad, entonces él me puede entender. Es decir, él tuvo que pasar, así como tú y yo, hemos podido pasar toda clase de dolores, toda clase de traiciones o de desesperanzas. Y aquí lo dice claramente, o sea, él emocionalmente, o sea, en su parte humana, él no quería morir, o sea, él no quería pasar por ese capítulo, él no quería, o sea, él quería como que dar clic derecho y salte página, ¿sí? Pero aquí realmente llegó un momento en que él dijo, oye, o sea, si tú me lo preguntas, o sea, si fuera por mí, o sea, no. Pero es aquí cuando él aterriza su emoción, le dice, pero que no se haga mi voluntad, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, ¿verdad? O sea, allí es cuando él pudo entender, o sea, que aún siendo hombre, él aún sujetó sus emociones, y escúchame aquí, él sujetó sus emociones al sueño que tenía Dios de traer redención a la humanidad. Entonces, aún a pesar de todo eso, él oraba, pero su oración era en tremenda angustia porque él ya sabía lo que iba a venir. Pero algo que me impacta es que esto no pasó ni 2 años antes, ni 1 año antes, ni cuando él estaba adolescente, no, o sea, pasó en el momento, o sea, él vivió la angustia, vivió la presión en el momento que tenía que vivirla. Él no se anticipó como a veces tú y yo nos anticipamos, ¿verdad? Tenemos que pasar por un proceso o estamos a punto de hacer algo y entonces se nos viene a la cabeza un mundo de cosas que no nos dejan vivir, que no nos dejan como pensar claramente. Y la otra es Mateo 26, 38 que dice, y este es fuerte, dice, tengo el alma llena de tristeza y angustia mortal. Y es aquí cuando le pide como ese apoyo a sus discípulos, ¿verdad? Y le dice, no se duerman. Entonces, él le expresa a sus discípulos lo mal que está. O sea, lo angustiado que está. En otra versión dice, tengo el alma llena de tristeza como de muerte.
¿sí? Entonces vemos como que él está diciendo, o sea, siento que me voy a morir, siento que ya es como el momento que ya el Padre determinó para yo cumplir esa voluntad, ¿verdad? Entonces, no es fácil, o sea, Jesús no la tuvo fácil porque vuelvo y te digo, si él hubiera pasado esta circunstancia como si fuera Dios en su divinidad, él no hubiera tenido ninguna de estas emociones, claramente, ¿verdad? Él no hubiera sentido esa angustia, pero él tenía que aterrizar ese dolor y vivirlo como humano para que realmente nosotros, así como dice la palabra, así como el pecado entró por el hombre también tenía que salir, ¿verdad? Entonces tenía que ser en una condición humana que él tenía que morir. Vamos a seguir. Dice, a ver qué. Miren esta, Juan 15, 9, 11. Y aquí es donde el Señor como que les trae esa esperanza a los discípulos. Dice, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido a los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y si así su alegría sea completa. Una de las cosas que la palabra nos enseña es permanecer en el Señor. Cuando nosotros permanecemos en Él, es decir, cuando estamos, como lo dice la palabra, como la vid y el pámpano, allí pegaditos, ahí permaneciendo con Él, esa alegría, ¿verdad? O ese gozo se va a mantener en nuestras vidas. Que van a haber momentos fuertes y duros, sí, pero cuando nosotros permanecemos en el Señor, aún el duelo, aún en las circunstancias, aún la aflicción, va a ser más llevadera. ¿Por qué? Porque Él ha prometido estar contigo. Algo que nunca hizo Jesús fue soltarse del Padre. Pero nosotros a veces con una aflicción, con una necesidad, lo soltamos o nos alejamos, o a veces caemos como en el plan de cuestionar a Dios o de decir, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Jesús, se te fueron, o poder decir, Señor, se te fueron las luces aquí con esto, ¿verdad? Pero aquí lo que quiere decir el Señor es, oigan, permanezcan en mí, permanezcan en mi amor, no se suelten de mi mano, ¿verdad? Para que esa alegría, ¿verdad? Y fíjate lo que dice, les he dicho esto para que tengan mi alegría, así y así su alegría sea completa. Es decir, que así como Él recibió la alegría por parte del Padre, que nosotros también podamos recibir, aún en medio de esa angustia, aún en medio de esa aflicción, podamos recibir realmente esas fuerzas de parte del Señor. Ahora, hay algo importante y ya con esto voy cerrando. Lucas 21:34. Mira, hay cosas en nuestra vida, en medio del afán, que aún nos pueden distraer y sacarnos del propósito, y no te digo como del propósito de aquí terrenal, sino del propósito eterno. Y mira lo que dice esta palabra, Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros a aquel día. Quiere decir que estemos tan preocupados por las necesidades del día a día, que llegue el de repente, llegue el rapto, llegue el día en que venga ese día del Señor y nos cojan totalmente fuera de lugar, ¿verdad? Entonces, ojo, que aún el afán en nuestra vida nos puede distorsionar el propósito, nos puede cambiar nuestra visión de a dónde realmente queremos llegar y cuál es el plan eterno que el Señor tiene, ¿verdad? Entonces, aún fíjense que este afán no es solamente de algo que nos puede traer solamente preocupación, sino que hasta nos puede quitar la salvación. Entonces, es algo que no debemos como desestimar. Listo, entonces aquí ya resumo un poco de lo que dice la ansiedad y con esto ya les prometo terminamos. Dice, el Señor nos ha dado su paz. Todo esto viene de la palabra, o sea, de pronto no puse los versículos, pero es de la palabra. Dice, el Señor nos ha dado su paz, diferente a la del mundo. Cuando el Señor dice, oye, yo doy mi paz, dejo mi paz, pero no la doy como el mundo la da. Entonces estamos acostumbrados a suplir ese afán con la paz o el bienestar que nos da el mundo, pero el Señor dice, yo te vengo a dar esa paz, ¿verdad? Esa paz
que no la vas a encontrar en ningún otro lado, ¿verdad? Y eso realmente es lo que nos ayuda a descansar. La otra dice, el Señor nos dijo que tendríamos aflicción, ciertamente, o sea, vamos a pasar por tiempo de ansiedad, de aflicción, de estrés, como le quieras llamar, de afán, pero aquí lo que hay que recordar siempre es lo que nos dijo el Señor, ya Él venció, ya Él venció, ya Él realmente nos ha dado esa victoria, ¿verdad? Entonces, es entender que aunque pasemos por aflicción, debemos entender que no somos como los del mundo, no somos como los gentiles para afanarnos en pequeñeces, por decirlo así, sino entender que ya el Señor tiene conocimiento de todo eso y sabe lo que necesitamos y que ya Él allí nos dio la victoria. El Señor nos dijo que su paz sobrepasa todo entendimiento. Guarda nuestros corazones y mentes. Y una de las cosas que nosotros tenemos que guardar, así como dice la palabra en Proverbio, guardar nuestros corazones y nuestras mentes, porque de ellas podemos ser presa fácil de que se quite la paz y venga esa aflicción a robarnos, digamos, el placer de vivir. Y por último, el Señor nos promete descanso al estar, cuando estamos cargados y cansados, realmente nos promete estar, digamos, como que descansados cuando vamos a Él. Así que, bueno, nada, termino con esto. Espero que de verdad haya llegado a nuestros corazones todo este tema de las emociones. Básicamente es entender que podemos enojarnos, sí. Puede llegar el afán a nuestra vida, sí. Podemos mirar cosas, sí. Pero todo bajo ese lente del Espíritu Santo de Dios, que podamos realmente sujetar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo al Espíritu Santo de Dios, que es el que realmente nos va a dar esa guía y esa victoria. Así que nada, darle de verdad muchas gracias por la atención y bueno, si hay alguna pregunta o algún comentario, bienvenido. Listo, entonces nada, nos vemos entonces mañana.